Agradezco la oportunidad de participar y saludo al resto de la mesa. Digamos, nosotros entendemos que este acuerdo regional sobre el principio 10 es un acuerdo, y no voy a hablar en este caso inmediatamente de México, sino que es un acuerdo para la gestión ambiental de América Latina y el Caribe del siglo XXI. Una región que, concuerdo con lo que se ha dicho aquí, tiene desde luego y de manera obvia pues sus diferencias y asegúnes, pero tiene algo en común. Todos los países comparten problemática ambiental muy similar. En todos los estudios que se han hecho siempre, digamos, hay la señalización de que en alguna medida u otra hay a países más desarrollados en términos de acceso a la información, como ciertamente es el caso de México, que tiene 15 años o un poquito más de estar trabajando con estas leyes y creando instituciones. Hay países que tienen avances muy importantes en el tema de la justicia ambiental, que aquí me permito disentir, pero entraré más adelante. No es el caso de México, por el contrario. Y hay países que tienen avances muy importantes en su institucionalidad de participación, que tampoco es el caso de México, pero que sí enfrentan la problemática de explotación de recursos naturales en merma de las poblaciones que viven en ellos, de las poblaciones de cuyas vidas dependen de esos recursos naturales, y a favor de la industria, sea la inmobiliaria, sea la minería, sean los hidrocarburos. Entonces, a pesar de nuestras diferencias obvias, geográficas, lingüísticas, etcétera, compartimos graves problemas ambientales, por no hablar del mundo. Si el mundo no tuviera problemas ambientales, pues no tendríamos todas estas discusiones. La otra entonces es que este tratado, este acuerdo regional, nos va a permitir como región entrar al siglo XX, salir de las primeras legislaciones e instituciones que salieron de la Conferencia de Río de 1992, que es donde se perfilan la gran mayoría de las instituciones, muchas de las cuales ha relatado aquí el colega de Semarnat, Jorge, en particular los consejos consultivos, ¿no? Y, en fin, vamos a poder entrar como continente, como región, más bien, a discutir y a enfrentar los grandes desafíos del siglo XXI con legislaciones del siglo XXI y no de los años 90. Nosotros entendemos entonces no solo que el principio 10 está en la base de la gestión de los temas ambientales, sino que va a estar y está en la base de por qué esas gestiones no están funcionando de manera plena en el plano nacional en nuestros países. Y entrando de manera inmediata, por aquello del tiempo, al caso de México, yo quisiera hacer un par de precisiones en cuanto a algunas referencias. No quiero entrar a una discusión personalizada, ni mucho menos, pero sí decir que el mandato que fue aprobado, al cual refería el señor subsecretario, pues es un mandato que incluso México aprobó, y es un mandato que por países como México o Colombia no pudo ser explícito en cuanto a que tenía que serse para un acuerdo vinculante, porque no se sabía, pero de todas maneras es un mandato que fue aprobado de manera colectiva y con el cual se ha venido trabajando. Pero además, habiendo dicho esto, es muy importante decir que México en efecto puede compartir mucha de su experiencia y gran desarrollo institucional en materia de información, protección de datos personales, e incluso ya con la tercera generación de leyes de transparencia y acceso a la información, como lo es la Ley General. Sin embargo, México no tiene una ley nacional federal de participación. La participación es un rezago, pero más aún es un rezago la justicia ambiental. Esta mañana estuvimos toda la mañana en un foro, yo sé que ustedes muchos no estuvieron, pero aquí están muchas de las compañeras y compañeros que padecen día a día la intimidación, la violencia, la persecución de las instituciones del Estado, de las instituciones que están buscando generar proyectos de desarrollo o explotación en sus tierras, y para los cuales la justicia ambiental es una señal de miedo, de peligro, de acoso, de intimidación, de encarcelamiento y de asesinato. Ahí están ya los datos que ha
compartido con nosotros el relator. Nada más, sin entrar en materia, solo quiero decir que hay países que tienen una evolución mucho mejor, tanto como México en información, en temas de justicia, y hay países que tienen tribunales especializados en materia ambiental. A México le caería muy bien poder recibir ese tipo de cooperación de los países que ya llevan un camino recorrido, aprender, conocer y seguir creciendo en este sentido. Si bien está la ley de responsabilidad ambiental, pues también es un transitorio que está pendiente de aplicación, y justo hoy en la mañana se discutió que no tiene, en el contexto en el que está, para cuándo cumplirse esa ley. Entonces, en participación y en justicia podemos aprender mucho de aquellos países que tienen un mayor desarrollo, pero además un convenio nos va a permitir, ojalá vinculante, ya se me estaba saliendo, pero que se me salga, un convenio vinculante nos va a permitir también, primero, cumplir con la legislación actual, así sea esta de los 90s, así sea los mecanismos para difundir la información en las comunidades, así sean los mecanismos para la información de las evaluaciones de impacto ambiental. Nos va a permitir primero cumplir la ley y eventualmente mejorarla y actualizarla y contar con leyes ya de 1917, del 2017 en adelante, y no de 1996 o 94 o 98, depende dónde fijemos nuestro punto de referencia. La otra es, nosotros quisiéramos, además, también estoy de acuerdo con lo que se ha dicho acá, que México ha sido un referente y un líder en muchas negociaciones ambientales. Se han citado ejemplos, nosotros por supuesto lo valoramos, pero también quisiéramos que esa experiencia y ese liderazgo del sector ambiental y de la Cancillería se reflejaran en estas negociaciones, donde al parecer no ha estado muy presente ese liderazgo. Necesitamos que la cabeza del sector, que son los que saben, los que conocen, los que tienen la experiencia de la práctica, se involucren más en el contenido, porque ellos conocen a detalle cuáles son las implicaciones o no de gestionar mecanismos para la entrega de participación o para los grupos vulnerables. Son los que conocen las limitaciones que hoy nos comentaba el subprocurador Calvillo en la mañana, que enfrenta la Procuración de Justicia Ambiental desde la Profepa. Entonces sí sería muy importante que esa gran experiencia internacional que ha mostrado y liderazgo que ha mostrado el país en otros acuerdos internacionales y en otros temas de medio ambiente estuviera presente en este acuerdo. Que tenga un trato igual a otros procesos donde México ha liderado, como cambio climático, que aquí ha sido citado, que tenga un peso, que sean negociaciones, que sea un proceso público, abierto, que sea un proceso donde no tengamos que tener 13 o 14 recursos de revisión, porque la información sobre las consultas, que por cierto llevan ya varios años, desde el 2015, nos ha sido negada y denegada, y estamos ahora con amparos. Hemos judicializado el acceso, bueno, nosotros no, perdón, el gobierno federal ha judicializado el acceso a la información respecto a cuáles son sus posturas y posiciones con este convenio. Y eso pues nos parece que en otros temas ambientales no sucede así, y nos parece muy importante que este convenio, que además es un convenio por y para la región, un convenio que no tiene estos grandes jugadores mundiales que una noche pueden llegar, encerrarse en un salón y modificar un texto acordado previamente. Este convenio no tiene a China, no tiene a Estados Unidos, no tiene los gigantes europeos. En fin, es un convenio por y para la región, y nos parece que podríamos tener un acceso abierto, que las discusiones fueran públicas, con deliberaciones que se hagan públicamente, como esta sesión, y por eso consideramos muy importante este espacio en el Senado. Por otro lado, este tema de la información no es menor. Los países y la usanza de este convenio es un convenio que se transmite por internet, sus negociaciones. Los países mandan por adelantado sus posturas y las publican en un receptorio público, y nosotros no conocemos cuáles son las posturas estas de avanzada y de mucha experiencia que tiene el gobierno mexicano, porque no nos las enseña, no las conocemos. Nos parece que por respeto a todos tendría que conocerse, que hacerse mucho, o sea, pues seguir lo que ha venido haciendo México en otros temas ambientales. Por otro lado, porque el principio 10 es un principio igualador, un principio que va a recortar asimetrías, así como la ley federal de acceso a la información en su momento era una ley igualadora, que no le importaba
quién eres, cuánto dinero tenías, para qué querías la información del Estado, solo le importaba que el Estado tenía la obligación de responderte. Bueno, lo mismo pasa con el derecho a la participación y el derecho a la justicia, son derechos igualadores que van a poder poner, por lo menos en el papel, en la misma circunstancia a las compañeras y compañeros que defiendan en sus comunidades, sus territorios y la vida de sus familias, como a los empresarios o a la gran industria minera o a la gran industria refresquera o a la gran industria que depende de la explotación de recursos como agua o bosques. Es un derecho igualador y por eso nos parece que México le haría muy bien una condición de igualdad de derechos y por eso este convenio es tan importante. En términos de participación, insisto, no quiero personalizar, pero sí me parece que el diagnóstico que tenemos es bastante distinto. La participación que tiene hoy México, y lo han dicho aquí, se basa en recomendaciones de consejos consultivos. No hay ni siquiera una reglamentación al Sistema Nacional de Planeación Democrática. Entonces, ahí también tenemos un déficit en el cual podemos adelantar y salir adelante en el país, y por supuesto en el tema de justicia es donde tenemos el mayor retraso. ¿Por qué esto es importante? No nada más porque lo digamos y reclamemos, porque estamos en un país que tiene ciertamente un serio contexto de violaciones a los derechos humanos, de corrupción y de impunidad, y el medio ambiente, los recursos naturales y las comunidades padecen estas violaciones a los derechos humanos, esta corrupción y esta impunidad y esta problemática asociada cada día. Por eso que nos parece que es un derecho que es muy importante que en México podamos crecer, y creemos que un convenio vinculante nos va a ayudar a todos, pero desde luego y principalmente a las autoridades a poder realizar su mandato, ¿no? Un contexto además donde la explotación de recursos naturales está muy amenazada porque se ha dado se le ha dado mucho beneficio a un determinado tipo de actividades, ¿no? El territorio está muy concesionado entre industrias hidroeléctricas, mineras, hidrocarburos, agroindustria, desarrollos inmobiliarios y turísticos. Es decir, México, sus territorios, sus recursos naturales están bajo asedio, y el principio 10 nos puede ayudar a fortalecer esta institucionalidad que también reconocemos y valoramos que es muy importante en México para poder cumplir a nivel local. Y por último, quisiera decir que México puede, pero ojalá no debería, pero México puede seguir siendo el país que propone que se elimine el registro de emisiones de transferencia de contaminantes del texto, porque no se puede lograr un acuerdo. O puede ser el país que siga proponiendo que no necesitamos la justicia ambiental especializada, o en fin, podría aquí comentar algunos de esos temas que nos parecen muy delicados que se digan, porque además sabemos que no representan la postura del sector ambiental, de este sector otrora y en otros espacios líder. O México puede ser, como en otros espacios, líder y fortalecer la gestión del sector ambiental desde el sector mismo para cumplir con su legislación, para, en primer lugar, para actualizarla, para mejorarla y para ponernos en mejores condiciones para enfrentar los problemas y los conflictos ambientales que tanto nos aquejan en este siglo XXI. Y yo por lo pronto hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias, senadora, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tenemos en la dinámica